me le bendiga, mis amados. Que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Quiero compartir algo de parte de Dios con usted. Y yo espero que esto le sirva de bendición a su vida espiritual. La Biblia dice en 1 Samuel, su capítulo 2, en el verso 3 en adelante, habla de una situación que pasó en aquellos tiempos antiguos, hablando acerca de los hijos de Elí, el profeta Elí, el cual Dios había puesto al frente en aquellos tiempos, era el vidente por el cual Dios hablaba, pero todos sabemos que el profeta Elí se había descuidado del llamado, había perdido la visión. Y él tenía 2 hijos, y estos 2 hijos habían corrompido su corazón, y ellos hacían cosas desagradables delante de Dios y delante de los hombres. Y dice que vivían con las mujeres en el templo, y dice que también se comían el sacrificio que los sacerdotes y las personas iban a ofrecer a los lugares altos. Era tremendo. Ellos tenían un garfio, que es un instrumento de 3 dientes, y ellos sacaban la carne y comían primero. Pero me impresiona algo, que en esta historia hay un joven que se llama Samuel, hijo de Ana, hijo del Cana. Usted sabe la historia, que Dios le había dado hijo a nuestra hermana Ana, que era estéril. Pero me impresiona que este joven, mientras los hijos de Elí están haciendo y deshaciendo, este muchacho se mantiene en el templo adorando a Dios. Se mantiene en el templo glorificando a Dios, exaltando a Dios, obedeciendo a Dios. Y vemos 2 finales diferentes. El final de la persona que obedece a Dios y el final de la persona que no obedece a Dios. ¿Cómo terminaron los hijos de Elí y cómo terminó Samuel? Aquí nos da una reflexión para que nosotros aprendamos a obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Porque la Biblia dice que más vale la obediencia que los sacrificios. No es que los sacrificios sean malos, pero es mejor la obediencia. Porque si no hay obediencia, ¿de qué valen los sacrificios? Y dice Proverbio, su capítulo 9, verso 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y dice Santiago, su capítulo 1, verso 20, hijitos míos, ser hacedores de la palabra, no nos engañemos a vosotros mismos. Y nos damos cuenta que Samuel dice que ministraba en el templo de Jehová, día y noche, mientras los hijos de Elí, el profeta, se corrompían el templo y hacían cosas desagradables. Nos damos cuenta que el final de los hijos de Elí fue la muerte. Dios permitió que todos jóvenes murieran de mala manera. ¿Pero por causa de qué? Por causa de la desobediencia. Por causa de no obedecer la palabra de Dios. Por causa de no guardar los mandamientos del Señor. Y nos damos cuenta el final de nuestro hermano Samuel. Este jovencito, Dios le comienza a hablar y lo llama: Samuel, Samuel. Y él no entendía la voz de Dios. Sin embargo, Samuel se levanta y le pregunta al profeta Elí: Padre, ¿me llamaste? Un muchacho con mucho respeto. Y Elí le dijo: No, yo no te he llamado, hijo. Ve y acuéstate de nuevo. Y a la segunda vez vuelve Dios y lo llama de nuevo. Y él va con mucho amor y con mucho humildad de nuevo donde el profeta Elí. Y el profeta Elí dice: Yo no te he llamado. Y a la tercera vez, entonces el profeta Elí entendió de que Dios lo estaba llamando. Y el profeta Elí le dice a Samuel: Cuando tú escuches la voz de nuevo, di: He aquí tu siervo oye, tu siervo escucha. Y dice la palabra que así mismo aconteció. Y Dios le habló, y cuando le habló Samuel, entonces le respondió de la manera que el profeta Elí le había enseñado. Entonces allí Dios le habla a este joven de una manera extraordinaria. Le comienza a hablar, aleluya, porque en esos tiempos estaba escaseando la voz de Dios, ya que el profeta Elí había perdido la visión. Y Dios comienza de nuevo a hablar por boca de Samuel. Y Dios escoge a Samuel como un profeta. Mira el final de una persona que obedece a Dios. Y mira el final de una persona que desobedece a Dios. 2 finales diferentes. Wow, ese tema está bueno. 2 finales diferentes. Aleluya. Nos damos cuenta del final de nuestro hermano Salomón en Jueces capítulo 16. Cómo terminó Salomón. O cómo terminó Sansón, perdón. Con los ojos, le sacaron los ojos.
cómo terminó en Génesis capítulo 4 nuestro hermano Caín, cómo terminó Saúl, cómo terminó el rey Acá, cómo terminaron la gente de Abirá y de Natán. Coré y Abirán se lo tragó la tierra. Aleluya. ¿Cómo terminaron? Mi alma adora a Dios. Estas dos personas que vendieron la heredad y delante de Pedro dijeron que la había vendido por otro precio y era mentira. Y Pedro dijo, por cuanto le ha mentido el Espíritu Santo, morirá. Murió la mujer y murió también el hombre. Gloria a Jesús, Ananí y Zafira. Entonces, nos damos cuenta el final de una persona que obedece a Dios y de una persona que no obedece a Dios. El consejo que yo te doy es que por encima de todo obedezca a Dios. Por encima de cualquier circunstancia en tu vida obedece al Señor. No te apartes de los mandamientos de Dios. No te apartes a fábulas. No te apartes a teorías humanas. Obedece a Dios por encima de todo. Mira el final de José. Mira el final de nuestro hermano Daniel. Mira el final de Jeremías, cómo terminó. Cada hombre de Dios, aún los discípulos, cómo terminaron. La diferencia de cuando una persona obedece a Dios y cuando una persona no obedece a Dios. Todo el que obedece a Dios le va bien. Aunque en el momento esté pasando por situaciones difíciles. Aunque en un momento tenga que llorar, aunque en un momento te sientas desanimado, aunque en un momento sientas que el mundo se te viene encima. Pero si estás obedeciendo a Dios, Dios no te dejará quedar en vergüenza. Si estás obedeciendo a Dios, Dios peleará por ti. Si estás obedeciendo a Dios, los ángeles pelearán por ti. Si estás obedeciendo a Dios, el Espíritu Santo peleará por ti. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Te doy esta palabra para que la guarde en tu corazón. Dos finales diferentes. Tú decides.